Penúltimo programa con el doctor Mariano Álvarez. Y veo que hoy ha traído un libro interesante porque todo el mundo habla de este hombre que se llama Leonardo da Vinci. Tiene cada anécdota, cada cosa, Leonardo da Vinci, que son maravillosas. Un hombre muy convincente. Dicen que uno de sus secretarios se logró poner plumas para volar, porque él vivía soñando con los aviones y con los helicópteros cuando apenas se conocía la rueda, por decir algo y establecer la comparación, ¿no? Que se largó del campanario de una iglesia y se mató. Pero el poder de convincente que tenía Da Vinci, lo que hizo Da Vinci realmente fue maravilloso. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Tiene tantas anécdotas Da Vinci. Y vamos a aclarar, será el último programa de este año, ¿no? Sí, no, desde ya. Sí, trajimos la biografía de Da Vinci que mencionamos cuando trajimos el libro de Luca Pacioli, La Divina Proporción. Esta es una biografía de Walter Isaacson, que es famoso, entre otras cosas, porque escribe biografías y escribió la de Einstein y la de Steve Jobs. Por eso de hecho, lo dice en la tapa. Se ve que se dedica a las biografías, es contemporáneo, es estadounidense. Leonardo da Vinci, lo conocemos casi todos, hablamos cuando trajimos el libro de Pacioli y lo mencionamos porque ese libro está ilustrado por él. Es el libro de Luca Pacioli sobre la Divina Proporción. Hemos dicho que un ensayo matemático, un tratado de matemática, estaba ilustrado por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació, como su nombre lo indica, en un pueblo cercano a Florencia, se llama Vinci, allá por 1457, y murió en Amboa, en Francia, en 1519, así que el año que viene se cumplirían 500 años, ¿no? Es como Hugo de Zapala. Claro, ¿sí? Claro, algo así. Algo así. Claro, porque en esa época... Mariano Álvarez de Neuquén. Claro, porque ese es el problema, ahí está explicado. En esa época, salvo los nobles, no usaban patronímicos, o sea, no tenían apellidos. Entonces el tipo se llamaba Leonardo. Y para identificarlo era Leonardo, el hijo de él, que había nacido allá. Claro. A él le pusieron Vinci porque nació en Vinci, era un hijo ilegítimo, que ya es un dato para esa época, porque el padre era un escribano muy famoso, que salió un corto tiempo con la madre, que era una empleada, una sirvienta de la casa, y no lo reconoció nunca. De todas maneras, siempre lo criaron como hijo, pero nunca como hijo legítimo. Entonces dicen que eso trajo algunas ventajas y algunas desventajas. Entre las ventajas está que él, si lo hubieran legitimado, hubiera sido el hijo mayor y hubiera tenido que ser escribano. Entonces, claro. Nos hubiéramos perdido algunas cosas, dicen. Y entre las desventajas que no heredó a su padre, entonces tuvo una larga disputa legal con los hermanos y si llegaron a un arreglo, que en realidad el arreglo fue motivado por el rey de Francia, que le vamos a explicar por qué terminó siendo pintor del rey de Francia, que directamente le mandó una carta a las autoridades de Florencia, le dijeron solucionen esto, porque es el pintor del rey. Bueno, lo solucionaron, hicieron un acuerdo y al final él se quedó con algunas de las propiedades del padre. Si bien después no se la podía pasar a los hijos, pero Leonardo tampoco tuvo hijos, así que no en ese sentido no tuvo problema. Otra cosa que dijimos cuando hablamos del libro de Pacioli es que hablamos de cómo era el hombre del Renacimiento. Bueno, Leonardo da Vinci es el arquetipo del hombre del Renacimiento, porque como vos explicabas recién, le hizo a todo. Le hizo a todo, era matemático, ingeniero, pintor. No hay mucha escultura. Al principio, cuando trabajaba con su primer maestro, que fue Andrea del Verrocchio, que es muy famoso, yo no lo conocía, pero es muy famoso, hizo algunas esculturas en bronce, y de esa manera se comunicó con Ludovico Sforza, que era el duque de Milán, porque él se ofrece como ingeniero militar. En realidad él quería ser ingeniero, lo de él era la ingeniería, entonces le gustaban básicamente lo que tenía que ver con transportar agua y con la industria bélica, digamos. Hacía prototipos de armas. Ludovico Sforza lo contrata, pero en realidad no lo contrata para hacer nada de lo de él, nada de ingeniería, sino para hacer una estatua ecuestre del padre, de Ludovico Sforza,
que iba a ser una cosa gigantesca, y en el libro de la Divina Proporción no lo mostramos porque no nos dio el tiempo, pero hay una línea, Pacioli le escribe, como era la Divina Proporción, dibuja una línea en el libro, dice, bueno, esta línea multiplicada por, no sé, 37 veces, 5, da el tamaño de la estatua ecuestre del padre. Era un proyecto tan, digamos, hoy diríamos faraónico, una cosa tan grande que no lo pudieron terminar, porque primero se desató la guerra entre Milán, que recordemos que en esa época Italia no era un país unificado, sino que eran distintos reinos, ducados, bueno, Milán creo que era un ducado. Y se entra en guerra con Francia, obviamente Francia gana la guerra, se toma posesión de Milán, y ahí quedó la historia de Leonardo da Vinci con su estatua ecuestre, que iba a ser una cosa maravillosa. Pero Milán hizo muchas cosas, aparte de ese proyecto. Entre otras, era un, ¿cómo llamaríamos? Un empresario teatral. Porque en esa época no había televisión, no había internet, todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Se hacían grandes espectáculos teatrales para la nobleza y abiertos para el resto del pueblo, para que tuvieran algo con que entretenerse. Y Leonardo da Vinci era muy bueno como empresario teatral, sobre todo era muy bueno en lo que ahora llamaríamos efectos especiales. Entonces, en esta biografía dice el autor que una parte de las maquinarias voladoras, por las cuales es tan famoso, según él en realidad las había hecho para los espectáculos teatrales y no como máquinas que pudieran servir en sí, digamos. Pero por eso es una opción. La realidad está que dibujó lo que sería un protohelicóptero. Claro. En una época, doctor, que claro, no había ni la imaginación de ninguna manera de nadie estaba, ¿no? Pero tenía cosas mucho más interesantes, digamos. Da Vinci estuvo a punto de descubrir la circulación de la sangre más de 200 años antes de que se descubriera la circulación de la sangre. Y acá explica que no se sabe por qué. Era un autodidacta. Sí, aparte eso lo habíamos dicho con el otro libro. Él no aprendió latín, por ejemplo, porque como la educación que le dieron era la educación básica para la época, para ser un comerciante en realidad, no aprendió latín, entonces escribía en italiano. Y aparte de escribir en italiano, él escribía en espejo, escribía al revés, escritura especular. Y es famoso en realidad, también, de todo, intervino en todas las ramas de la ciencia de esa época, también la medicina, porque hizo disecciones y escribió un tratado sobre el cuerpo humano y las partes, que es 300 años anterior al primero que se conoce con esa precisión. Lo que pasa es que no lo publicó, porque aparte era muy disperso. Entonces Él tenía, y con eso vamos a ir terminando, él iba siempre con un cuaderno a todos lados. Y todo lo que pasaba por delante de sus ojos, él lo escribía, lo dibujaba o hacía una anotación. Entonces esos cuadernos son famosos ahora. Hay uno que se llama el Códice, tiene el nombre de más famoso que los cuadernos. Claro, sí, sí, aparte lo remataron algo así como en $80 millones. Doctor, como Da Vinci, ¿cuántos? No, yo creo que uno solo. No creo que haya otros. A mí me gusta mucho la pintura, y Da Vinci ahí les va a mostrar, Jerónimo les va a mostrar los cuadros que trajimos de otro libro, los cuadros más famosos como La Última Cena, La Gioconda, La Virgen de las Grutas, ese tipo de cuadros que son maravillosos. Y ahí está hecho con la proporción áurea que explicamos el otro día, y con una técnica de pintura que se llama fumato, que él fue el que lo inventó y el que mejor lo usó. ¿A quién le recomendamos el libro? A cualquiera que le guste la historia y a cualquiera que le guste leer algo distinto. Se lee fácil porque no es una lectura compleja, pero es largo. Es largo. Y está lleno de dibujos, de cuadros, está muy lindo. Bueno, gracias, doctor. Nos vemos, Hugo. Nos vemos. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Pausa.